La vida militar nunca es fácil, pero había aprendido a vivir con eso. Cuando fui asignado a Chiapas, sabía que sería diferente. Era un estado conflictivo, con enfrentamientos constantes entre grupos armados, migrantes buscando cruzar el país, y un terreno lleno de historias que pocas veces aparecían en los medios. Pero para nosotros, los soldados, la misión siempre era clara: cumplir órdenes. Esa noche salimos a patrullar la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla. Era una ruta conocida, una de las más peligrosas del estado. El tráfico de personas y mercancías ilegales era el pan de cada día, y los grupos armados a menudo se enfrentaban por el control del territorio. Nada que no hubiéramos visto antes. El turno comenzó a las 8 como siempre. Nos preparábamos para una jornada tranquila como tantas otras. Recuerdo el sonido del viento, las luces de nuestros vehículos iluminando la carretera vacía y la conversación ligera entre los compañeros. Nada nos preparaba para lo que estaba por venir. Eran casi las 9 cuando lo vimos. Una camioneta pick-up avanzaba a toda velocidad en dirección contraria. Nos llamaba la atención lo rápido que iba, como si intentara escapar de algo. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y uno de ellos comentó que probablemente era un grupo armado. Las camionetas de ese tipo eran comunes entre los criminales de la zona. Lo que sucedió después fue un desastre. Todo ocurrió en cuestión de segundos. 2 de mis compañeros afirmaron haber escuchado detonaciones, y sin pensarlo, comenzaron a disparar. No me di cuenta de inmediato, pero el eco de las balas resonaba con fuerza en la quietud de la noche. El motor de una de las camionetas se detuvo de golpe, y el sonido de los neumáticos arrastrándose sobre el pavimento fue lo único que rompió el silencio. Nos acercamos lentamente. Había tensión en el aire. Los disparos habían cesado, pero el miedo permanecía. Con las armas en alto, avanzamos hacia las camionetas, preparados para cualquier cosa. No era la primera vez que nos enfrentábamos a un grupo armado, pero algo en esa noche se sentía diferente. Cuando llegamos a la primera camioneta, lo entendimos todo. Eran migrantes. Estaban apiñados en la parte trasera del vehículo, algunos heridos, otros inmóviles. El silencio que siguió fue casi peor que los disparos. Sabíamos que algo había salido mal. Eran hombres, mujeres y niños, huyendo de algo más grande que ellos. Probablemente solo buscaban una oportunidad, un paso más hacia su destino, y nosotros habíamos acabado con sus vidas. Mientras esperábamos refuerzos, el aire se volvía más espeso. Nadie hablaba, no había nada que decir. Los cuerpos yacían ahí, inmóviles, y el sonido de la noche, que antes había sido calmante, ahora parecía un eco interminable de lo que acabábamos de hacer. La ambulancia llegó poco después, y algunos de los heridos fueron trasladados al hospital de Huixtla. 2 de ellos murieron en el trayecto. 6 muertos en total. Un error que no podíamos justificar. No había armas en los vehículos, no había evidencia de que estuvieran involucrados en algún delito. Solo eran personas, tratando de sobrevivir. A medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas extrañas. No era el único. Uno de mis compañeros comentó en voz baja que sentía como si alguien lo estuviera mirando desde los árboles. No quise prestarle atención al principio, pero poco a poco el sentimiento de ser observado se volvió más fuerte. No había nadie más ahí, solo nosotros, pero la sensación era imposible de ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los muertos. Esas expresiones congeladas, de sorpresa, de miedo, parecían seguirme. Cada sonido en la oscuridad, cada crujido en los árboles me hacía pensar que algo estaba mal, algo más allá de lo que podíamos ver. Los días siguientes al incidente fueron una mezcla de interrogatorios y silencio. Nos dijeron que no habláramos de lo ocurrido, que dejáramos que las autoridades se encargaran,
pero el peso de lo que había pasado era difícil de ignorar. Mis compañeros también estaban afectados, aunque ninguno lo admitía abiertamente. Lo más inquietante no era tanto el recuerdo de los disparos o los cuerpos, era lo que había venido después. El aire en la carretera se había vuelto irrespirable, como si la misma tierra nos estuviera castigando por lo que habíamos hecho. No podía sacarme esa sensación de encima. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, era solo un murmullo entre los soldados. Algunos decían que veían sombras al borde de la carretera durante las patrullas nocturnas. Otros afirmaban que escuchaban susurros en la noche, como si alguien estuviera tratando de hablarles desde el más allá. Una noche mientras dormía en la barraca, lo escuché. Era un susurro, bajo, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme despertar. Me senté en la cama, tratando de entender de dónde venía el sonido. «No fue tu culpa», decía la voz. Me quedé helado. No había nadie más en la habitación, solo yo. El trabajo continuaba. A pesar de lo que había pasado, las órdenes eran las mismas. Teníamos que seguir patrullando la carretera, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Pero cada vez que pasaba por el lugar del incidente, sentía que algo me observaba. Una noche, mientras conducíamos por la carretera, vi algo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero estaba seguro de que había alguien al borde del camino, mirándonos. Era una figura alta, delgada, vestida de negro. Cuando parpadeé, desapareció. No dije nada a mis compañeros, pero podía ver en sus rostros que ellos también lo sentían. No estábamos solos en esa carretera. Los días pasaban y la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte. A veces, durante las patrullas, escuchaba el eco de los disparos, aunque sabía que no había nadie disparando. Otras veces veía las luces de los vehículos pasar a toda velocidad por la carretera, solo para desvanecerse en el aire. La culpa comenzó a afectarme de maneras que no esperaba. No podía dormir, no podía concentrarme en nada más. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los muertos, esas miradas vacías que parecían seguirme a donde fuera. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, pero nadie quería admitir lo que todos estábamos sintiendo. Había algo en esa carretera, algo que no podíamos explicar. No eran solo nuestras mentes jugándonos una mala pasada. Sabíamos que había algo más. Una noche, mientras patrullábamos de nuevo, el vehículo en el que íbamos se detuvo de golpe. El motor falló y nos quedamos varados en medio de la nada. El silencio era ensordecedor. Intentamos encender el motor varias veces, pero no había manera de hacerlo funcionar. Mientras estábamos ahí, inmóviles, escuché el susurro de nuevo. «No fue tu culpa», decía. Esta vez la voz era más fuerte, más insistente. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera estar hablando, pero no había nadie. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, atrapados en medio de la carretera. Finalmente, el motor volvió a arrancar y seguimos nuestro camino, pero el incidente me dejó con una sensación de que algo más grande estaba ocurriendo. Hablé con un compañero de más confianza sobre lo que estaba sucediendo. Él también había escuchado cosas, había visto figuras en la oscuridad. Sabíamos que no era solo nuestra imaginación. Algo estaba ahí, algo que no podíamos entender. Algunos de los soldados comenzaron a tener pesadillas. Despertaban en medio de la noche gritando, con la misma imagen en la cabeza. Los cuerpos en la carretera, los rostros congelados de los muertos. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos aterrorizados. La última noche que pasé en esa carretera fue la peor de todas. Estábamos patrullando como siempre, cuando el viento comenzó a soplar más fuerte de lo normal. Las ramas de los árboles crujían y el cielo estaba completamente cubierto de nubes. De repente, las luces de nuestro vehículo se apagaron. Nos quedamos en total oscuridad.
Intentamos encender las linternas, pero ninguna funcionaba. Era como si algo estuviera absorbiendo toda la energía a nuestro alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, vestida de negro, caminando lentamente hacia nosotros desde el borde del camino. No tenía rostro, solo una sombra oscura que parecía moverse sin hacer ruido. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros y luego, como si el tiempo se hubiera detenido, desapareció en el aire. Después de esa noche, pedí mi traslado. No podía seguir en Chiapas, no después de todo lo que había visto y escuchado. Los susurros seguían, incluso después de haber dejado la región. No fue tu culpa, seguía diciéndome la voz en mis sueños, pero yo sabía la verdad. Sabía que algo más había ocurrido en esa carretera, algo que nunca podría olvidar. Quizás los muertos nunca se fueron realmente. Quizás siguen ahí, esperando, vigilándonos desde la oscuridad. Después de aquella última noche en la carretera Villa-Comaltitlán-Huixtla, pensé que, dejando Chiapas, todo se quedaría atrás. Pero la carretera, los muertos y lo que sea que estaba ahí, no me dejaron ir. Incluso estando lejos, las sombras de esa noche comenzaron a perseguirme. Todo comenzó con una pesadilla. Era medianoche cuando me desperté empapado en sudor, con el pecho apretado y los latidos del corazón martillando en mis oídos. En el sueño, estaba de nuevo en la carretera. Estaba solo, con la oscuridad envolviéndome por completo. Pude ver a lo lejos las camionetas detenidas, exactamente como aquella noche. Pero había algo diferente esta vez. El viento no se movía, ni siquiera se escuchaban los insectos. Todo estaba quieto. Empecé a caminar hacia los vehículos, pero mis pies se sentían pesados, como si algo me estuviera jalando hacia abajo. El aire se volvía más denso con cada paso que daba. Cuando llegué a la primera camioneta, pude ver los cuerpos otra vez, pero ahora todos tenían los ojos abiertos. Me miraban, fijos en mí, sin parpadear. Sus bocas, antes cerradas en esa eterna calma de la muerte, comenzaron a abrirse lentamente. Uno de ellos, un hombre delgado, comenzó a murmurar algo. No podía entenderlo, pero sabía que no era algo bueno. Me acerqué, como si no tuviera control sobre mis movimientos, y cuando me incliné para escuchar, las palabras se hicieron claras. «Te estamos esperando». Me desperté gritando, el sonido resonando en mi pequeño departamento. Estaba solo, pero sentí claramente que no lo estaba. Algo estaba conmigo. El aire en la habitación estaba helado, y cada sombra en las paredes parecía alargarse, como si quisiera atraparme. No pude volver a dormir esa noche, y sabía que las pesadillas no se detendrían. Después de esa primera pesadilla, las cosas solo empeoraron. Ya no podía estar solo en casa. Cada rincón oscuro, cada sombra, parecía moverse a su propio ritmo. Traté de ignorarlo, de decirme a mí mismo que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero había algo más. Lo sentía. Los días se volvieron pesados. Me distraía en el trabajo y a menudo me sorprendía mirando por encima del hombro, como si esperara ver algo, o a alguien. Pero lo peor llegaba por las noches. Siempre había algo. A veces escuchaba pasos arrastrándose en el pasillo fuera de mi puerta. Otras veces sentía que el viento susurraba en mi ventana, pero no era el viento. Las palabras siempre eran las mismas. Te estamos esperando. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo diferente. Fue un golpe, seco y fuerte, que resonó en la puerta de mi habitación. Salté de la cama, con el corazón latiéndome en la garganta. Miré la puerta, esperando que todo se calmara, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. No sé qué fue lo que me empujó a acercarme. Mi cuerpo parecía moverse solo, como si tuviera que enfrentar lo que estaba del otro lado. Cuando abrí la puerta no había nadie. El pasillo estaba vacío, oscuro.
pero podía sentir algo en el aire. Cerré la puerta de golpe, intentando bloquear lo que fuera que me seguía. No pude volver a dormir esa noche tampoco. Las semanas se convirtieron en meses y las cosas no mejoraron. Fue entonces cuando recibí una llamada que no esperaba. Era mi superior, pidiendo que volviera a Chiapas. Una nueva misión, otra patrulla en la misma carretera. No podía negarme. No después de lo que había pasado. No podía dejar que lo que fuera que había despertado siguiera persiguiéndome. El día en que regresé a la carretera, Villa Comaltitlán, Huixtla, todo parecía igual. El mismo silencio, el mismo viento pesado. Pero sabía que algo más estaba ahí. No lo podía ver, pero lo sentía. Lo mismo que me había seguido durante meses, lo mismo que susurraba en mis sueños. Sabía que esta vez no se quedaría en las sombras. La primera noche en la carretera fue tranquila, o al menos eso pensaba. Mientras conducíamos, no podía quitarme de la cabeza la imagen de los cuerpos. Me mantenía alerta, mirando constantemente a mi alrededor, esperando que algo sucediera. Y no me equivoqué. A mitad de la patrulla, el motor del vehículo comenzó a fallar. Se detuvo de golpe, dejándonos varados en medio de la carretera. Intentamos encenderlo de nuevo, pero no había manera. Los otros vehículos siguieron adelante, dejándonos atrás. El silencio era total. Fue entonces cuando escuché los pasos. Primero eran suaves, apenas perceptibles, pero luego comenzaron a acercarse, más rápidos, más fuertes. Me giré hacia el sonido, pero no vi nada. Solo oscuridad. Te estamos esperando. La voz vino de detrás de mí, clara y directa. Me congelé. No podía moverme. Alguien, me estaba observando, pero no sabía desde dónde. Sentí el aliento en mi nuca, como si estuviera justo detrás de mí. Me volví de golpe, pero no había nadie. El miedo era insoportable, y mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, algo más sucedió. No fueron solo los susurros, no fueron solo las sombras. Algo, una figura, apareció a lo lejos, caminando lentamente hacia nosotros. No podía distinguir sus rasgos, pero su andar era irregular, como si estuviera herido o muerto. Mis compañeros no lo vieron, al menos, no al principio. ¿Lo ves? Zrenia, pregunté a uno de ellos. Mi voz temblaba. Él me miró confundido. ¿Qué cosa? Zrenia me respondió con una sonrisa nerviosa. Pensé que era mi mente, que todo era un truco. Pero entonces el otro soldado lo vio también. ¿Qué demonios es eso? Zrenia, murmuró, mirando fijamente a la figura que se acercaba. La figura seguía avanzando. Cada paso era un eco en la carretera, resonando en el aire, como si todo a nuestro alrededor estuviera muerto. El cuerpo parecía estar cubierto de sombras, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba observándome. Lo supe por la manera en que mis piernas comenzaron a temblar, como si algo dentro de mí quisiera huir, pero no podía. Estaba atrapado en ese momento, en esa carretera. Mis compañeros se armaron, listos para lo que sea que se acercaba. Pero cuando la figura estaba a solo unos metros de nosotros, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Un silencio profundo cayó sobre nosotros. Sabíamos que algo no estaba bien. Sentí un frío helado recorrerme y supe, en lo más profundo de mi ser, que los muertos nos estaban llamando. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo luchar contra lo que no podía ver. Solo sabía que tenía que resistir. La figura no volvió a aparecer esa noche, pero el terror ya se había instalado en mí, como una sombra que no me dejaba escapar. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo de nuevo, y la próxima vez no estaría solo. Al regresar al campamento, uno de mis compañeros me preguntó si había visto algo extraño. Su tono era serio, como si esperara que le dijera algo que confirmara sus propios miedos. No podía mentirle. Sabíamos que algo más estaba en esa carretera, algo que nos seguía desde aquella noche fatídica en la que matamos a los migrantes,
algo que no nos perdonaría. Después de aquella figura que desapareció en la oscuridad, los días parecían arrastrarse, cada uno más pesado que el anterior. Nadie hablaba sobre lo que habíamos visto, tal vez porque no queríamos aceptar la verdad, o quizá porque lo que habíamos experimentado no podía explicarse con palabras. Pero no podíamos evitar el hecho de que las cosas estaban empeorando. Las sombras no solo aparecían en la carretera, sino también en el campamento. Algunos soldados afirmaban haber visto figuras moverse a través de las ventanas por la noche. Otros decían que sentían una presencia, algo que los observaba desde las esquinas oscuras de las barracas. Una noche, mientras me encontraba solo en mi habitación, escuché un golpe suave en la puerta. Al principio, pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando abrí, no había nadie. Solo el aire frío de la noche que se colaba por los pasillos. Me volví a acostar, pero el golpe volvió, esta vez más fuerte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Me levanté de nuevo y abrí la puerta de golpe, pero nuevamente no había nadie. Cerré la puerta con fuerza, pero en el momento en que me di la vuelta, lo vi. Un rostro, pálido y deformado, se asomaba por la ventana, mirándome con ojos vacíos, huecos, como si quisiera devorarme con la mirada. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo la sensación de que algo había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo. El miedo había comenzado a corroerme. Sabía que no era el único, pero nadie quería hablar de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la noche lo hacía imposible de ignorar. Esa noche me desperté de un sueño agitado, cubierto de sudor. Las voces susurraban en la oscuridad, pero esta vez no eran solo palabras vagas. Podía entender lo que decían. Decían mi nombre. Lo repetían una y otra vez, como un canto macabro, como si me estuvieran llamando desde un lugar al que no podía llegar. «Ven con nosotros», decían. «Te estamos esperando». Me tapé los oídos, pero las voces no cesaban. Se volvían más y más fuertes, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Salí de la cama de un salto y abrí la puerta, esperando que la fría noche me despertara. Pero afuera no había nada. Solo oscuridad. Y entonces lo vi de nuevo. Al final del pasillo estaba la misma figura que había visto en la carretera, la misma sombra alta y delgada, que ahora parecía flotar en el aire. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba cubierto por una capa de oscuridad tan densa que era imposible distinguirlo. Comenzó a acercarse lentamente. Mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado, mirando cómo esa cosa se acercaba. Podía sentir el latido de mi corazón en los oídos, fuerte, descontrolado, como si estuviera a punto de explotar en mi pecho. No podía moverme, no podía respirar. Cuando estaba a solo unos metros de mí, la figura se detuvo, y luego, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación, desapareció. No quedaba nada. Solo el eco de mi propio terror, resonando en la oscuridad. A la mañana siguiente, algunos de mis compañeros comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo. No solo no dormían, sino que algunos empezaron a tener comportamientos extraños. Un soldado, al que llamábamos el mudo por su tendencia a guardar silencio, comenzó a murmurar cosas mientras caminaba solo por el campamento. Lo escuché una noche mientras estaba de guardia. Al principio pensé que estaba hablando consigo mismo, pero cuando me acerqué, noté que lo que decía no era normal. Sus palabras eran incoherentes, como si estuviera respondiendo a alguien o algo. «Sí, lo veo. No, no quiero, no. No iré contigo». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Quise acercarme para preguntarle con quién hablaba, pero algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo. Me mantuve a una distancia segura,
observando cómo susurraba al aire, como si estuviera en una conversación con el vacío. Esa misma noche lo encontraron muerto en su cama, con los ojos abiertos y la boca deformada en una mueca de terror. Nadie entendió qué le había pasado, pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que habíamos visto en la carretera, lo que nos seguía desde entonces, finalmente había llegado a reclamarlo. El campamento ya no era un refugio. Las noches se volvieron insoportables y la sensación de ser observado nunca desaparecía. Incluso durante el día, las sombras parecían moverse a su antojo, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero fue uno de los cocineros, un hombre robusto, al que todos llamábamos el Gordo. Desapareció sin dejar rastro. Una mañana simplemente no estaba. No había señales de lucha, no había nada fuera de lugar. Simplemente se había desvanecido. Luego fue uno de los guardias. Y después, otro más. No teníamos respuestas. Buscamos por todo el campamento, pero no encontramos nada. La única constante era el frío, un frío que no pertenecía a esa región tropical, que se instalaba en los huesos y te hacía temblar hasta el alma. Una noche, mientras patrullaba el perímetro del campamento, sentí algo extraño. No era solo la sensación de ser observado. Esta vez era algo físico. Sentí una mano fría tocarme la espalda, como si algo me hubiera rozado con sus dedos helados. Me giré de golpe, pero no había nadie. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero lo único que vi fue una sombra que se alejaba lentamente entre los árboles. El miedo me paralizó. Sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que me tocara a mí. Una noche, recibimos órdenes de regresar a la carretera Villa-Comaltitlán-Huixtla para una última patrulla. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo terrible iba a suceder. El miedo estaba en el aire, palpable, como una tormenta que se aproxima. Durante las primeras horas, la carretera estuvo desierta, envuelta en una niebla densa que parecía absorber la luz de nuestros faros. El sonido del motor era el único que rompía el silencio. Mis manos temblaban mientras sostenía mi rifle, esperando lo inevitable. Y entonces lo vimos. Las luces de una camioneta vieja, avanzando lentamente hacia nosotros. Mis compañeros se prepararon, pero algo en mí sabía que no debíamos hacer nada. La camioneta se detuvo a pocos metros de nosotros, y cuando las puertas se abrieron, el frío que emanaba del vehículo me hizo retroceder. Salieron figuras, sombras deformadas por la oscuridad, pero algo estaba mal. No eran personas, al menos no completamente. Sus cuerpos parecían moverse de manera errática, como si no estuvieran acostumbrados a estar de pie. Y entonces lo entendí. Eran los muertos, los mismos que habíamos visto aquella noche fatídica. No pude moverme. El miedo me atrapó como una garra en el pecho. Mis compañeros dispararon, pero las balas atravesaban a esas figuras sin causarles daño. Se acercaban lentamente, con sus rostros vacíos y descompuestos, con sus ojos fijos en nosotros. Las figuras deformes que emergían de la camioneta seguían avanzando hacia nosotros. Cada paso que daban era un golpe en mi pecho, un recordatorio de que algo mucho peor de lo que podía imaginar estaba ocurriendo. Los disparos de mis compañeros no tenían efecto. Las balas simplemente atravesaban sus cuerpos, pero no los detenían. Intenté gritarles que corrieran, que huyeran, pero el pánico había tomado control de todos. Mi cuerpo estaba inmóvil y mis ojos no podían apartarse de esas sombras que avanzaban lentamente. Eran los migrantes. Lo supe por sus miradas vacías, esos ojos que parecían acusarnos desde más allá de la muerte. Y entonces lo comprendí. No nos iban a dejar ir. El sonido de sus pasos resonaba en mi cabeza y sentí el frío colarse por mi piel, directo a los huesos. Era el mismo frío que había sentido en la barraca, el mismo que me había seguido desde esa noche.
Me quedé helado mientras las figuras se acercaban cada vez más. Uno de mis compañeros, el más joven, rompió el silencio con un grito desgarrador. Cayó al suelo, sujetándose la cabeza con ambas manos, como si algo invisible estuviera torturándolo desde dentro. Quise ayudarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, lo vi levantarse con una mirada perdida, vacía, idéntica a la de aquellos que venían hacia nosotros. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Sabía que algo no estaba bien. Las figuras se movían lentamente, pero a cada paso que daban sentía que se apoderaban de nuestras almas. Mi compañero, ahora transformado, comenzó a caminar hacia ellos, arrastrando los pies como un autómata. No pude detenerlo. Nadie pudo. Lo observamos, impotentes, mientras se unía a las filas de los muertos. El pánico se apoderó de los demás. Uno a uno comenzaron a correr en todas direcciones, pero en lo profundo de mi mente sabía que no había escapatoria. Algo, una fuerza desconocida, nos había marcado desde aquella primera noche en la carretera, y ahora estaba aquí para reclamar lo que era suyo. Sentí que mis piernas finalmente respondían y corrí hacia el vehículo, desesperado por escapar de esa pesadilla. Pero cuando alcancé la puerta y miré hacia atrás, lo vi. Allí, en el centro de esa turba de sombras, estaba ella. No sé cómo supe que era una mujer, pero algo en su figura me lo gritaba. Estaba rodeada de oscuridad, pero su rostro... No lo olvidaré nunca. Era un rostro deformado, una mezcla imposible de huesos y carne podrida, como si la muerte misma hubiera jugado con ella. Sus ojos se fijaron en mí, y sentí algo peor que el miedo. Fue como si mi alma fuera devorada en ese instante, como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Sabía que no podía escapar. Sabía que no había ningún lugar donde pudiera correr. Ella me quería a mí. No recuerdo cómo, pero logré subirme al vehículo. Mis manos temblaban tanto que me costaba girar la llave para encender el motor. Pero lo conseguí. El motor rugió y las luces del vehículo iluminaron el camino, pero lo que vi al frente me dejó sin aliento. Eran más. No solo eran los migrantes que habíamos matado esa noche. Había otros, cientos de ellos, moviéndose entre las sombras, apareciendo de la oscuridad misma como si el tiempo y la muerte hubieran perdido todo significado. Sus cuerpos estaban retorcidos, sus bocas abiertas en un grito silencioso, y sus ojos, vacíos, mirándome con una furia indescriptible. Pisoteé el acelerador. La camioneta avanzó, pero sentí como algo chocaba contra el vehículo, como si esos cuerpos se lanzaran hacia nosotros, queriendo arrancarnos de la realidad misma. Los faros iluminaron sus caras, y lo único que sentí fue desesperación. Estaban aquí para llevarnos con ellos. No había escapatoria. El vehículo temblaba. Los gritos de mis compañeros llenaban el aire, pero no importaba. Estábamos condenados. El camino parecía interminable. Conducía sin rumbo, atravesando la oscuridad, pero no importaba cuánto acelerara. Las figuras seguían ahí, rodeándonos, acechando, riéndose desde las sombras. Sentía que la carretera se extendía en una eternidad infernal, un ciclo sin fin de horror. Fue entonces cuando el motor del vehículo falló. El sonido se apagó de golpe, y el silencio que le siguió fue aún peor. Todo se detuvo. No había nada más que el crujir de las hojas bajo el viento, pero sabía que no estábamos solos. Podía sentir sus ojos sobre mí, y entonces los vi. Estaban en el bosque, sus sombras asomándose entre los árboles, observándonos, esperando que el terror nos consumiera por completo. El silencio fue roto por el primer golpe. Algo se estrelló contra el parabrisas y el vidrio se rompió en 1000 pedazos. Sentí el frío sobre mi piel y entonces lo escuché. Un susurro, suave pero firme, que venía de todas partes. «Te lo dijimos, te estamos esperando». El grito de mis compañeros fue ahogado en el aire. No había escapatoria, no había esperanza.
Ellos habían venido por nosotros. Las figuras comenzaron a rodearnos. Los vi acercarse lentamente, sus cuerpos deformes moviéndose como si estuvieran fuera del tiempo. Podía sentir cómo la vida se me escapaba, cómo cada latido de mi corazón resonaba más fuerte en mis oídos, pero sabía que era inútil. Estaban aquí para llevarme. El aire se volvió irrespirable. Cada vez que intentaba moverme, mi cuerpo se negaba a obedecer. Y entonces lo sentí. Una mano fría, helada, se posó sobre mi hombro y supe que todo había terminado. No quise mirar, pero algo dentro de mí, alguna fuerza desconocida, me obligó a girar la cabeza. Ella estaba ahí, la mujer de la carretera. Su rostro estaba más cerca ahora, y pude ver cada detalle. Los ojos vacíos, la carne podrida que colgaba de su mandíbula, los dientes afilados y desordenados que parecían formar una sonrisa grotesca. «Es tu turno», susurró, y luego todo se desvaneció. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Estoy atrapado en la oscuridad, en un lugar entre la vida y la muerte, donde el tiempo no tiene sentido y el miedo es lo único que queda. Puedo verlos, a los otros, caminando por esta carretera interminable, condenados a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Puedo escuchar sus susurros, sus gritos. Ellos también están atrapados, y sé que no hay salida. No para ellos, no para mí, no para nadie que pise esta carretera. La luz nunca llega aquí, solo hay sombras, y ahora soy parte de ellas. Así que si alguna vez decides viajar por la carretera Villa-Comaltitlán-Huixtla, recuerda mis palabras. No estás solo, siempre estamos aquí, siempre estaremos esperándote.